enseñanza de esta mañana que el Señor nos regala se denomina detrás del velo, ¿verdad? Y vamos a ir a Éxodo 26:30 para ver dónde empezó esta historia. Y Éxodo 26:30 dice: y alzarás el tabernáculo. Hace unos momentos estábamos viendo que ya en el capítulo 36 de Éxodo, que estaba en todo el trabajo de hacer el tabernáculo, Moisés y el pueblo de Israel. Y eso el Señor se lo dio desde el capítulo 26, cuando dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, y harás también un velo de azul, púrpura y carmesí y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines, y has de ponerlo sobre 4 columnas de cedro cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre 4 basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separar entre el lugar santo y el lugar santísimo. Amén y amén. Padre, bendícenos. Bendícenos con tu escritura, bendícenos con tu palabra, Señor. Enséñanos para nosotros modificar nuestra manera de pensar y alinearnos, Señor, a lo que tú quieres enseñar a tu casa, a tu iglesia, a mí, Señor, a mi vida y a mi familia. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Algo que nosotros podemos destacar de esta primera porción de la escritura que les estoy leyendo en cuanto al tabernáculo es de dónde salió este tema de hacer el velo. ¿De dónde salió? Del corazón de Dios. Moisés, todas las cosas que hizo, lo hizo en base a lo que Dios le decía, lo que Dios le pedía, lo que Dios hablaba. Cuando nosotros encontramos en este versículo 30 que inicia diciendo: y alzarás el tabernáculo. Dios le da a la iglesia, le da al pueblo, le da la bendición, los cobija, le da palabra, así. Pero el Señor también demanda algo, y el Señor estaba demandando acá que alce el tabernáculo. Miren, así como el Señor proveyó del maná en los tiempos de desierto, en los tiempos de hambruna del pueblo, el Señor también pudo haberle mandado a Moisés los materiales para que solamente hicieran como un rompecabezas el pueblo y nada más. Pero sin embargo el Señor le dice: tú alzarás un tabernáculo. Lo mismo sintió David, y por eso es que David también decía: el celo de su casa me consume. Porque el mismo David lleva un momento de decir: no puede ser, yo me siento incómodo, me siento avergonzado quizás delante de Dios, porque yo estoy en una casa confortable, y mi Señor, el arca del Señor está entre telas, entre cortinas. No puede ser. Pero eso, mis amados, es lo que nosotros como pueblo de Dios, seamos latinos o no latinos, como pueblo de Dios debemos entender. La gente, los judíos, la gente del oriente y aún también los musulmanes, ellos tienen gran aprecio y gran respeto por las cosas del Señor, y los musulmanes dicen por Alá, que también significa el Señor. ¿De acuerdo? Entonces valoran mucho eso. Y en una ocasión les conté que cuando nosotros tuvimos la bendición de poder estar que fuimos a España en el 2017 y llegamos a una ciudad haciendo turismo de Granada, donde está también ahí una ciudadela muy hermosa que es ¿cómo se llama, Teresita? En Granada. Estamos chochos, ya creo que estamos viejitos. Granada. El Alhambra. Y era algo que a mí me había fascinado mucho, eso del Alhambra. Yo cuando era chico, en Lince, por donde vivía una tía querida, una tía amada, mi tía Graciela, había un cine que se llamaba Alhambra. Y yo decía: ¿de dónde sale ese nombre Alhambra? Y comencé a buscar en diccionario y todas esas cosas. En ese tiempo no había Google, en ese tiempo recién iban a inventar iban a pasar de las piedras a los papiros. Y comencé a buscar qué cosa era Alhambra, y me quedé fascinado, y me quedé muy atraído por conocer el Alhambra. Y cuando fuimos a España, una de las cosas que quería conocer en lo personal era el Alhambra. Y cuando fuimos a esa ciudad de la Alhambra, entonces era una cosa maravillosa. Es lo más hermoso, después de mis cuñados, lo más hermoso de España. Vayan, vean la Alhambra y regresan. El resto no interesa. Y porque es precioso. El Alhambra era una ciudadela
árabe que hicieron los musulmanes, que hicieron los árabes cuando estuvieron ocupando España. Y ellos en cada lugar que hicieron de ese palacio, del palacio, de la casa del sultán y todas esas cosas, tenían influencia para el Señor. Hacían cosas y le ponían, por ejemplo, santidad al Señor en sus palabras árabes. Ponían oración, comunión con Alá y cosas por el estilo. Era maravilloso. Y veía y tuvimos también, el Señor fue tan generoso que nos regaló el poder ser guiados por un guía que era un hombre apasionadísimo por su trabajo y por el Alhambra. Y nos explicaba con puntos y detalles todas esas cosas. E incluso agarra, y estábamos en un momento estábamos en un salón y le dice a mi cuñada: présteme sus lentes. ¿Qué? Présteme sus lentes. Y agarra y le da los lentes y pone los lentes así y le dice: miren ahora. Y ve el techo que habían hecho todo de madera, y en ese techo el reflejo que había era como si fuesen estrellas, como que habían querido los musulmanes al hacer eso mostrar la inmensidad del cielo, las estrellas que fueron hechas por Dios, Alá, para ellos. Entonces, en todas las cosas había un lugar en el cual se dice que salía el sultán y se sentaba, era su lugar de oración, y tenía como si fuese una laguna hecha por ellos en forma recta, en forma de recto. ¿Ah? El patio de los ¿de qué? De los leones se llamaba. Y dice que él se sentaba, y que era que salía de madrugada, se ponía a orar, y cuando salía el sol reflejaba ahí en las aguas que habían hecho, y el reflejo del sol le daba en la cara. En todo pensaron en el Señor. Los latinos hemos pensado en el Señor el día domingo de misa o de culto, con la mano estirada: Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Señor, necesito, Señor, necesito. Señor, necesito salud. Señor, necesito dinero. Señor, necesito trabajo. Señor, necesitamos, sí. Y vamos a pedirle a Dios, sí, está bien. Pero ¿cuántas veces hemos ido, en vez de ir con la mano así estirada, vamos con la mano así para darle? Los latinos, muy poco. Y por eso muchas veces en las iglesias se sufre. Se sufre para poder edificar una casa para el Señor. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese chip en nuestras generaciones, ¿de acuerdo? Y con esta prédica que el Señor nos está regalando, también debemos nosotros entenderlo. Miren ustedes, ¿por qué el velo que Dios le da, la dirección a Moisés, le da justo esos colores? Yo hace años también prediqué, creo que joven, no sé qué, y justo me fui a buscar sedas de estos colores reales, de los colores que el Señor daba. Pero cada color tiene su significación, su significado. Dice: y harás también un velo de azul. El azul, ¿qué es lo que refleja? Es la ley, son los mandatos, son los mandamientos. Miren que el Señor le dice primero el azul, no le dice primero el escarlata, primero el púrpura, le dice el azul, porque el azul, el significado es los mandatos, los mandamientos, las ordenanzas. Y eso te lleva a la obediencia a lo que Dios te quiere hacer. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos desobedientes y somos rebeldes. No, yo hago las cosas a mi manera. Yo amo a Dios a mi manera. No a la manera del pastor, no a la manera del cura o de la monjita. Yo lo hago a mi manera. Y yo estoy bien, yo me siento bien así. Pero no estás siendo obediente. La obediencia al Señor es obediencia en todo. El Señor te dice de cabeza, parado, parado. ¿De acuerdo? El Señor te dice no a eso, pues no a eso. Así yo me muera de ganas por decir sí o por hacer las cosas a mi forma. Entonces la obediencia es lo que a nosotros nos muestra el color azul. Luego dice el púrpura. Púrpura era el color de la realeza. El púrpura es el color del rey, el color de la realeza. Y nos enseña ahí que siempre tener en cuenta que ese mandato azul, que esas ordenanzas, el Señor lo manda. No lo manda un presidente, no lo manda un dictador, no lo manda Maduro. Miren, mis amados, hablando del sinvergüenza ese de Maduro. Hay una monjita, espero que todavía siga viva, la madre Alicia del colegio Génesis de Huancayo, donde estudiaban mis hijas. Y ella era católica a su manera también, porque era media rebeldona. Pero ella, por ejemplo, agarraba y en el colegio hacía unas olimpiadas, que en un momento se les he mencionado,
deportivas para todos los padres de familia y todos tenían que participar, si no cuestionaban la matrícula de sus hijas. Pero eso es matriculación, sí. Y aún los grandes deportistas de sus pastores, mi esposa y el Reinaldo, tuvimos que participar porque teníamos ahí a nuestras hijas y a nosotros no nos gustaba el deporte. Y ella ponía disciplinas de deporte de todo, hasta de cubilete, ¿no? De sapo y de todo, de básquet, de fútbol y todas esas cosas. Y a mí nunca me ha gustado eso, pero sin embargo tuve que participar. Estaba perdido en la cancha como Adán en el Día de la Madre, pero bueno, pero tuve que participar. Y mi esposa también. Mi esposa también participó en sapo, ¿no? En sapo, en cubilete y beber cepillado la cerveza. Y teníamos que participar. Y entonces, la madre esta a mí me decía, creía que Farah, no sé, se confundía, creía que era su apellido, y a mí me decía, señor Farage, como si fuese judío o algo así, señor Farage para arriba, señor Farage para abajo, ¿no? Y mi chinita también, porque también los niños participaban. Mi chinita estaba pequeñita, como una pequeña que viene también, está en banderas, y también participó en una maratón en la calle. Y mi pobre chinita, yo la veía que toda chiquitita, y llegó ahí con los cachetitos rojos y que ya no daba. Y yo estaba ahí que quería cargarla, pero no se podía ingresar, no podía hacer más que recibirla en el colegio. Y entonces todos participaban. Y la monja esta dijo, sí, señor Farah, ¿sabe qué cosa? Esto siempre lo hacemos. Y incluso nunca nos invitó a una misa a la monja, nunca. Ella iba a su misa ahí en el colegio que le decía un cura, pero nunca nos dijo, tienen que ir a misa y que te leí el rosario y que la marca de la bestia. No, la bestia no, la marca de la suegra, no, ese es similar a la bestia. No, que tenían que sellarle la asistencia a la misa, no, nunca. Pero sí al deporte. Incluso mi hija Carla estuvo en mini básquet, ¿no? En la selección de mini básquet de ese colegio. Y ese colegio campeonó incluso con equipos de colegios bien pintados de Lima, campeonaba en básquet. Bueno, decía, no, señor Farah, sí, todos los años lo hago, pero a estos cholos, decía, a estos serranos hay que meterles fuerte, porque si no, no caminan. Y una monja, una mujer de Dios, y con ese pensamiento, pero es la verdad. Es la verdad, mis amados, y nosotros lo podemos ver hasta en la política. El sinvergüenza de Maduro, el sinvergüenza de Ortega en Nicaragua, el dictador de Cuba, que dice que tiene democracia y todas esas cosas, y en todo gobierno socialista donde se enquista la dictadura y el antidemocracia, la gente como robots. Ustedes han visto a veces en las noticias cuando sale el dictador de Corea del Norte y toda la gente cómo aplauden porque le tienen miedo y por temor caminan. Pero cuando le hablas que lo hagan por amor, no lo hacen. Por temor dan, pero por amor no lo dan. Y cuando nosotros encontramos que tenemos que darle honra al Señor porque Él te dijo, ojo, que el velo tiene que ser púrpura para que reconozcan que Dios es rey, no es un dictador, no es un presidente, no es un gobernador, es el rey de reyes y señor de señores. Y uno no reconoce muchas veces, conocemos de Dios, pero no lo conocemos a Él como rey. No, sí, Él es el rey de reyes, obedécelo, hónralo, levántale un altar al Señor. Un altar en tu casa espiritual, un altar en la ciudad, para que todo el mundo hable de Él, para que vengan del norte, del sur, del este y del oeste a clamar. Yo me siento muy contento, muy agradecido con las personas que se involucran y que sirven en casa de oración, que solamente tenemos tiempo para 2 días, martes y jueves, pero están ahí, con los hermanos que me acompañan en Recargados en Cristo los lunes, miércoles y viernes a las 7:30 por internet, también porque son tiempos de personas que están intercediendo, que están clamando. Y mi anhelo, mi deseo es que se levante un ejército acá, un ejército que podamos nosotros estar formando intercesores de oración para estar clamando y cambiando las cosas malas en cosas bien, porque Dios quiere eso. Y el otro color que dice acá la palabra es el carmesí. Es un rojo carmesí encendido
que es lo que simboliza el pecado. Miren, azul, el velo azul, mandatos. El velo también llevaba el color púrpura, porque era dado por el rey, y el carmesí, en el cual nos recuerda: soy pecador. Y por años y por siglos nos enseñó la iglesia religiosa hasta un rezo, ¿no? Una repetición: yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera. La sabemos, me enseñaron en el colegio y uno no se olvida de eso. Pero realmente lo confieso de corazón, o solamente como una lección aprendida. Porque ese color carmesí te lleva al reconocimiento del pecado y por consiguiente un arrepentimiento. Un arrepentimiento con sacrificio. Cuando hay un sacrificio, nos recuerda el carmesí. Todos estos colores encontramos también algo que era para separar el lugar santo del tabernáculo con el lugar santísimo. Miren, de todo el lugar, toda la extensión del tabernáculo, el lugar más pequeño era el lugar santísimo. El lugar más pequeño, por decirlo así. Después, ya cuando se hace el templo de Salomón, etcétera, etcétera, más o menos el templo de Salomón tenía como unos 2.700 metros cuadrados, más o menos, ¿de acuerdo? Y el lugar santísimo ocupaba simplemente unos 100 metros cuadrados, 10 por 10. Y le da la dirección, ustedes lo pueden ver ahí en Éxodo, que le da las dimensiones, de 10 por 10 metros. Ese era el lugar santísimo. Luego también, en este lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote, y entraba una vez al año. Y si el sumo sacerdote estaba en pecado, moría indefectiblemente. Los sumos sacerdotes tenían como unas campanillas en los ovillos para escuchar si se estaba moviendo, y entraban con una soguilla atados al pie, que si se morían, nadie iba a entrar a cargarlo y a sacarlo, sino lo jalaban nada más, lo sacaban, porque tenía que entrar, pero en santidad. Y muchas veces, siglo XXI, las cosas han cambiado tanto para el hombre o del hombre, pero no para Dios. Y queremos que el Dios de los cielos se alinee a las cosas que el hombre está dictando. Es que Dios es bueno, Dios perdona, Dios me ama, sí. De acuerdo, Dios te ama, Dios te perdona. Dios está amando a todos nosotros. Lo mismo que a los delincuentes, a los violentos, a los homosexuales, a la lesbiana. Los ama. Pero su pecado no puede entrar. Tiene que quedarse afuera, y uno tiene que hacer lo suyo, arrepentimiento, para cambiar, para dejar el pecado. Pero ahora hay personas, leía algo de este pastor en Estados Unidos que la semana pasada mencionaba que había caído y con muchas lágrimas, pero sin embargo, él había estado ya en pecado, había estado ya semanas en pecado, y sin embargo estuvo ministrando y predicando y enseñando, porque él era teólogo, y estaba enseñando, porque ya no hay el respeto y la honra al Señor. Porque uno muchas veces quiere la honra para uno, pero que mi vida está honrando a Dios con mi comportamiento. Algo que también a mí me impactó de la palabra es: por sus frutos lo conoceréis. Mis frutos de vida honran al Señor, o yo quiero solamente honra para mí. No, a mí me gusta esto y así tiene que ser. Y Dios, mala suerte, pues que se alinea a lo que yo digo. Estamos en tiempos modernos, todo es flexibilidad, todo está bien, no hay nada malo. Pero sin embargo, aquí el Señor nos enseña qué cosa: humildad en el lugar santísimo, el lugar más pequeño, con un corazón humilde, buscarlo al Señor. Y además también el poder ingresar a buscar de la presencia es un lugar santo, santo, santo. Esa canción que cantábamos cuando estábamos entrando en la adoración, es una canción muy hermosa que la encontré cuando estaba yo orando por la palabra, y se llama Kadosh. Este Kadosh, ¿qué es lo que significa? Santo, sagrado, puro, inmaculado. Y Dios es así, y nosotros no podemos venir al altar de Dios, nosotros no podemos pretender entrar al lugar santo, al lugar santísimo, a la presencia del Señor,
con manos que no sean santas, sin ira ni contienda. Pero es que el mundo ha cambiado y nosotros queremos que tú, Espíritu Santo, te alineas a mí o te alineas al mundo. Vergüenza me daba y pena y tristeza y dolor antes de las elecciones de Venezuela, que el sinvergüenza de Maduro, porque lo que quería era venderle una buena imagen, que estaba abierto a todos y conseguir adeptos y respaldo, invitó a unos pastores y apóstoles de ahí de Venezuela, y los sinvergüenzas fueron a darle palabra, a besarle la mano, a abrazarlo y todas esas cosas. En vez de decirle primero, Señor, usted arrepiéntase y después conversamos, después de las elecciones. No somos prostitutas que nos vendemos por darle la mano al presidente que dice que es presidente de una nación, para darle votos de nuestra grey. Pero muchos fueron. Nosotros tenemos que volver a retomar la santidad de Dios, la santidad de su presencia, porque nosotros encontramos en la palabra que estas cosas que el Señor le estaba dando a Moisés era un tiempo de formación, de prepararnos para las cosas mayores que van a venir. Las cosas del Señor siempre van de menos a más, tanto para el Señor, tanto para la ciudad, tanto para la iglesia, tanto para tu familia como para ti. El Señor te quiere bendecir e ir llevando de menos a más. El Señor no quiere que nosotros seamos unos cretinos. Cretinos significa, no es un insulto a personas torpes o tontas. El cretinismo es una enfermedad, y que son personas que tienen todas las características normales de un hombre o mujer, pero en pequeño, que no llegan a crecer. Ese es el cretinismo. Es una deficiencia hormonal, etc. Y eso ya es otro tema. Pero a veces también espiritualmente uno es un cretino. Un cretino no por estúpido, sino es un cretino porque uno tiene todas las bendiciones del Señor para crecer, para desarrollar, y uno se queda enano. Y dice, no, yo soy creyente, yo soy cristiano, y todos lo ven, es una persona normal. Pero cuando te acercas ves que no ha crecido. Ha crecido de repente su cabeza en estudios, en conocimiento, en la palabra para acá y la palabra para allá, y en modismos muy tradicionales y evangélicos, pero no crecen en el Señor, no crecen en el Espíritu. El crecimiento en el Señor debe ser haciendo la cruz horizontalmente en el conocimiento, horizontalmente en el amor para dar a los demás, y verticalmente al Señor. ¿Cómo lo honro a mi Señor? ¿Cómo llego a mi Señor? ¿Qué es lo que el Señor percibe de mí, recibe de mí? Es un tiempo formativo en los colores azul, púrpura, como también el carmesí. Y el Señor nos está enseñando que el tabernáculo de reunión tenía separado para poder darle ingreso al sumo sacerdote, porque iba a entrar al lugar santísimo, que era el lugar más pequeño de todo el tabernáculo. Era el lugar más pequeño para enseñarnos a ser humildes. Mientras uno cree que ha crecido más, es cuando más humilde tiene que ser. Pero es todo al revés. Uno estúpidamente se cree que está acá, que ha crecido porque tiene tal cosa, porque tiene lo otro, y cosas materiales y físicas. Pero se ha vuelto un miserable en cuanto a su convivencia con el Señor. En cuanto miserable porque no puede, pudiendo dar más, no da. En su convivencia con el hogar, con la familia y con el ministerio que Dios te dio. Nosotros tenemos que estar aperturados para crecer con el Señor y poderle dar honra a lo que el Señor nos ha permitido tener ese tiempo de formación. Nosotros encontramos que adentro de este lugar santísimo solamente iba a estar, ¿qué cosa? El arca. El arca de reunión, que tenía más o menos con 1,11 m de largo y unos 70 centímetros de ancho. No era tan grande tampoco. Acá es 1 metro. Ahí iba a estar el lugar santísimo. Lo único que iba a estar ahí. Pero ahí estaba la presencia del Señor. Porque al Señor no le interesa el cuerpo que puedas tener 1,50 m, 1,80 m, 2 metros, 3 metros. Porque hay un dicho que mientras más grande sea, más fuerte va a ser la caída y va a doler más. El Señor no le interesa
lo grande de las obras del hombre, sino lo que le interesa al Señor, lo grande del corazón del hombre. Porque tu corazón debe ser el lugar santísimo, que vas a albergar la presencia del Señor, no la cabezota, no la memoria. Los estudios y el conocimiento es bueno, pero ¿cómo está el corazón? Eso es lo que dicta la fe. Que nuestro corazón sea impregnado y lleno de la presencia del Señor. Cuando nosotros pasamos a la segunda parte, y acá terminamos, está en Mateo 27. Mateo 27, versículo 45 en adelante. Y dice: desde la hora sexta, que es el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y cerca de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó con gran voz. No dice, y Jesús dijo, y Jesús susurró. Ojo, que Jesús estaba que se ahogaba en la cruz. No podía respirar. La muerte del crucificado no es porque le falta aire, sino que por la posición y por todos los golpes está ensangrentado y no puede expeler el aire que tiene adentro. Tú comienzas a contener el aire y trata de gritar y no se puede. Tú necesitas botar el aire para poder gritar, ¿de acuerdo? Y Jesús, con todo el dolor que estaba viviendo, con todo lo que estaba pasando en la cruz, dice que Jesús clamó con gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él había sido separado de la presencia del Padre. Sabemos por qué, y si no lo recordamos en unos momentos. Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama a este. Y luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le daba de beber, porque eso era como un narcótico para adormecerlo y que pueda soportar la agonía. Y los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Más que, y acá también cabe mención, otra reflexión. La palabra de Dios es una. En diversas versiones, Reina Valera, Dios habla ahí, pero es una. Es una. Y aún la Biblia católica también dice las mismas cosas, con otras palabras, pero dice lo mismo. ¿De acuerdo? Es una. Pero sin embargo, el hombre, al final de cuentas, cree lo que le da la gana y ve lo que cree. Desde siempre había un hombre que estaba agonizando en la cruz, sea judío, sea romano, lo que sea, pero era un hombre, y todos sabían que no había hecho mal a nadie, y estaba en esa dura y vergonzosa agonía del crucificado. Y no tienen la mínima misericordia de poder ver y callar de repente, sino comenzar a especular. ¿Qué dijo? ¿Cómo fue que dijo? Elí, Elí, lama sabactani. Está llamando a Elías seguramente, ¿no? Espérate, no haga nada, no, mira, a ver si viene Elías. Pues, muchas veces sucede eso. Que hay personas que van a un servicio, que van a un seminario, que van a un culto. Hay personas que se le ha predicado a veces la palabra y cree lo que le da la gana y no lo que Dios dice, porque Dios está investido de púrpura, realeza. Tú no eres el rey, yo no soy el rey. Los pastores y los predicadores no somos los reyes. No somos los que ponemos acá las normas las pone esta palabra, y nosotros somos los hijos de este rey para obedecer al Padre. No estar diciendo Padre nuestro, y nunca lo consideramos compadre porque ni lo obedecemos ni lo honramos. Cuando nosotros encontramos que esta gente, estos hombres, lo único que les interesaba, ¿qué cosa? Era el espectáculo. Hacer de esa muerte de Jesús en la cruz un espectáculo que sea visto por todos, como solían hacer los romanos en el circo también. Hacer un espectáculo de la muerte y del dolor de la gente. Nosotros ponemos en los noticieros, ¿y qué es lo que nos dicen? Todas las desgracias, las muertes, los asesinatos y todas esas cosas, ¿verdad? No quiero criticar con esto todos los noticieros, porque son noticias que tienen que informar. Pero ¿qué del pueblo? ¿Qué de nosotros?
Y hay muchos que estamos ahí cambiando y viendo nuevamente la misma desgracia y el mismo asesinato y comenzando a hacer especulaciones. Y entre las especulaciones que hacemos, es que Dina Boluarte no hace nada, es que el general acá no hace nada, no sirven para nada, que los congresistas se vayan a su casa. Y comenzamos a despotricar de las autoridades que Dios te dice, oye, burro, iba a decir otra cosa más fuerte, oye, burro, te he dicho que ores por tus autoridades. Y para las próximas elecciones, piensa, pues, hijito. Si hoy día todos los que están descontentos con Dina Boluarte, pregúntenle al pastor Rizo qué cosa es ajo y agua cuando venga el pastor Rizo. Pero todos los que están descontentos con Dina Boluarte, yo les digo, hay una constitución y hay un periodo en el cual terminará su mandato, y según la democracia y la constitución debe culminar ese mandato. Y si ella no estaba preparada para ser presidenta, quien lo antecedió, ¿quién era? Estaba peor que ella. ¿Y quién lo eligió? Se subió a la casa de Pizarro y se sentó en el trono y dijo, yo soy presidente. No, subió con su lapicito, un hombre humilde, un hombre sencillo, pero hubieron más de 8 millones de peruanos que le dijeron, ay sí, porque en un país rico ya no va a haber más pobres. No, en un país rico hay muchos idiotas y van a seguir generándose más idiotas. ¿Por qué salió el señor Castillo? Porque votaron contra Keiko, porque le tenían miedo a la China, que no es China, es japonesa. Pero ¿quién lo hizo? Como decía el finado Fernando Belaúnde Terry, el pueblo lo hizo. Entonces ahora anda a quejarte a ti mismo de que nosotros tenemos que pensar, que nosotros tenemos que estudiar los planes de gobierno, la trascendencia de esas personas, los antecedentes de esas personas, la experiencia de esas personas como administradores, como gente de política, gente de gobierno. Antes los partidos políticos tenían buenos líderes, como fue Víctor Raúl Ayala Torre, Fernando Belaúnde Terry, como fue Luis Bedoya Reyes, con el PPC. Fueron buenos partidos. Ellos murieron y esos partidos comenzaron a hacer agua y agonizaron. Pero ellos, en esas épocas, ellos tenían planes de gobierno y ya tenían, si nosotros vamos por la presidencia y vamos por el gobierno, y entonces este va a ser mi equipo de ministros y estos van a ser los suplentes en el caso que alguno de estos se me cae. Y a esos ministros ellos los estudiaban y los preparaban bien. Ahora no, son como fusibles, saca uno, pone el otro, saca uno, y a cada uno le encuentran cosas medias chuecas, los periodistas. Porque nosotros no hemos podido honrar debidamente al Rey de Reyes y Señor, señores, que nosotros somos los que tenemos que pintar diferente la historia de nuestra nación, de nuestro país, como lo hicieron muchos héroes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de la Marina, que ya se viene el recuerdo, la conmemoración del combate de Angamos. Pero eso ya es historia, ya ni le enseñan a los chicos en los colegios. ¿Qué le enseñan a los chicos en los colegios? Ay, que si tú te crees mujercita y tienes pipí, no importa, tú eres mujercita. Y si tú eres hombrecito y te crees mujercita, no importa ya. Eso no interesa. Y que tus padres te tienen que respetar. Eso están haciendo en otras naciones y en nuestra nación también está influenciando eso. Pero no, los valores que tiene nuestra nación, los valores cristianos también que el Señor nos quiere llevar para que nosotros podamos entender. Cuando nosotros podemos ver la tontería, la idiotez del ser humano, esto viene desde tiempos inmemoriales, pero nosotros no estamos para eso y el Señor nos advierte. No creas todo lo que te dicen por acá, cree lo que te dicen de allá arriba. No creas lo que te dice el vecino y el amigo, tonterías que te hablan. Y los otros decían, veamos a ver si viene Elías a librarle. Mas versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Jesús en su agonía, cuando ya no podía más, él clamó, porque él necesitaba sentirse abrazado por el Padre. Y el Padre, como cualquier padre,
con dolor tuvo que dejarlo en la cruz, agonizar. Y Jesús no sentía la presencia del Padre. ¿Saben por qué? Porque Jesús se sentía en el lugar santo. Se sentía en los atrios. En los atrios estaba la fuente de bronce donde entraban y se lavaban, y estaba también el altar del sacrificio. Y Jesús estaba en el altar del sacrificio. Él era el cordero inmolado que estaba muriendo para poder llegar a la bendición y el acceso del lugar santísimo, de la presencia del Padre. Pero Jesús, en sus últimos alientos, Él quería sentirse en el lugar santísimo, abrigado y abrazado por el Padre. Porque tú y yo, con nuestros errores y nuestros pecados, estábamos colgados, nuestros pecados en Jesús. Y por esos pecados, el Padre todavía dejó el velo entre su presencia y aún el mismo Jesús, arrastrándose en llagas y sangre y lágrimas. Y él clamó, ya no tenía fuerzas, y le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros, como esos, viendo el espectáculo. Está bien, sí, eso pasó hace 2000 años, pero yo estoy bien. Yo creo que las cosas son así. Y cuando Él expiró, y en el último respiro dijo: todo está consumado, el velo se rasgó y cayó. Y Él mismo fue, con su vida, con su sangre y su sacrificio, que permitió que ese velo se rompiera, para que tú y yo tengamos acceso al Padre. Y ya no más solo a través del sumo sacerdote, ya no más solamente una vez al año el sumo sacerdote, sino que tú lo tengas gratis, que lo tengas en forma gratuita para tu vida, para tu familia. Y tristemente no lo valoramos. No valoramos lo que Jesús nos presentó, la presencia del Padre para todos los días, para que nosotros estemos con Él, clamemos y andemos con Él de la mano y decirle: Señor, hoy día yo te honro a ti con mi vida. De lo que tengo, de lo que no tengo, yo quiero darte servicio, darte amor, darte algo, pero no para que me den estrellas o me den palmas, sino para que tú recibas toda la gloria y toda la honra. David quiso levantarle el tabernáculo al Señor, y el Señor le dijo: no, tú no, porque tus manos están con mucha sangre. Y David no hizo su pataleta: ¿y por qué entonces yo no? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y qué tal raza? Yo quería hacerlo, yo tengo la plata, yo tengo el dinero, yo lo he juntado este dinero. Tu hijo lo va a hacer. Y él le dijo al hijo: yo quise levantar, pero Dios no me lo impidió, pero tú lo levantarás. Y ojo, Salomón, hijo mío, tengo estos tesoros que he podido recaudar en los años de gobierno que he hecho para la casa del Padre. Pero espérate, no es solamente eso, porque de mi tesoro particular también procuré juntar algo más para añadirlo. Y les dio todo, porque David lo que tenía, corona, reinado, lo que tenía, sabía que era por Dios y de Dios. Y él lo que tenía que hacer es darle a Dios la honra, porque él era púrpura, porque el pecado escarlata, el carmesí escarlata, fue separado de él a través del perdón, de la restauración, del sacrificio de su propio hijo, que el Señor le dijo: lo que tú has hecho, cuando David cae, lo que tú has hecho tiene una consecuencia, y tu hijo morirá. Y David lloró, clamó, oró, hizo vigilia, todo, y el hijo murió. Y cuando muere el hijo, él sabía que era su consecuencia, y siguió adelante y se levantó, se bañó y estuvo presente en la presencia del Señor, a seguir trabajando para el Señor. Hoy día los cristianos de cristal, así como dicen que son la juventud de cristal, los niños de cristal, pero hoy día hay cristianos de cristal, en las cuales tú le dices: vamos para allá. Ay, no, muy lejos. ¿Por qué? No hablo de ustedes, porque ustedes, siendo esto lejos, han venido. Pero hay otros que, ay, no, y no tienen iglesia de libre, como de libre, que me manden a un pastor en motocicleta y que venga acá a predicarme.
Yo quiero que venga el pastor, pero el pastor principal que venga para orar por mí, que me imponga manos. Quieren todo delivery, quieren todo fácil. Cuando el Señor te dice, alza mi tabernáculo, es que tú tienes que poner la fuerza. Y dice ahí que había una diferencia de dos tipos de personas, de hombres, dice, los hombres sabios y también los hombres que estaban comprometidos con la obra de cargar ladrillos, de cargar cemento, de cargar piedra, de cargar cosas para poder hacer la obra para el Señor. Miren ustedes, cuando vayan a Cusco, si es que no han ido a Cusco, en el Cusco hay paredes, hay murallas que fueron hechas por los incas, que no eran cristianos como tú y como yo, pero ellos hicieron en la excelencia esas murallas que hasta ahora no se caen. Incluso les contaba la vez anterior donde está la piedra de los 12 ángulos, no sé cuántos ángulos. Hay otra, es un pasaje, esa calle, y hay donde está esa muralla, esa pared hecha por los incas, y al frente otra que también ha hecho de piedras y que está toda mal hecha. Y ahí los mismos de Cusco dicen, ¿no? Acá esta es la piedra hecha por los incas, y esta de acá es hecha por los incas, pases de los españoles. Hay puentes hechos por los incas en la antigüedad que todavía están estables, están vigentes. Y hay puentes hechos de hace 5, 10, 20 años, no 20 no, mucho, 10 años, y que no se cayó, se desplomó. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la mía? Yo te di la obra, pero ¿cuál es la mía? Porque no hay amor por la tierra, no hay amor por la ciudad, no hay amor por la nación, no hay amor por la bendición que Dios te da, la oportunidad que Dios te da para servir. Estos niños que vienen con banderas cada domingo es una gran bendición, y eso a mí me conmueve y me enternece. ¿Por qué? Porque ellos en sus escaso conocimiento están aprendiendo a servir al Señor. Yo le decía a una persona, vi a tu retoño que estaba sirviendo en banderas, y está sirviendo tu retoño, está sirviendo familiar tuyo, y tú que tienes más tiempo, ¿cuándo te veo servir? Ay, pero todos los domingos, no todos los domingos, no, un domingo sí, un domingo no, pero ¿qué? Todos los meses. Ay, no, es que tengo juanete. ¿Dónde tienes juanete? En el pie de mi abuela. Y no puedo. Si no puedes, no te da la gana, está bien, que te coma el diablo. Pero el que sirve al Señor, el que se mete en la obra de Dios, bendice la obra del Señor, bendice el color púrpura del Rey, y el Señor lo bendice. Y no lo va a hacer simplemente porque écheme palmas, porque yo soy, este pechito lo hizo, soy bacán, ¿no? Uno tiene que hacer por amor a Dios. Nosotros encontramos que ese clamor de Jesús nos debe despertar cada mañana, cada día, que el pecado fue separado por Cristo Jesús. Cristo vino a romper ese manto, a anular el manto para que tú tengas una intimidad con el Señor. Por el sacrificio el velo se rasga, y este fue un tiempo para acercarte libremente a Dios. Un tiempo para que al acercarte libremente, ¿qué es lo que sucedió cuando se rasgó este velo? Hubo terremoto, hubo eclipse, hubo transformación en muchas cosas. Hasta los muertos se levantaron del sepulcro, hasta los muertos se levantaron del sepulcro, hasta los muertos se levantaron del sepulcro. Se estremeció la tierra. ¿Y por qué los muertos se levantaron del sepulcro? Nosotros tenemos que levantarnos. Ay, si vamos a resucitar acá del cementerio. No. El que está atrás tuyo de repente es un muerto vivo, es un zombie. En las iglesias cristianas muchas veces están llenas de zombies, no ustedes. Mira al que está a tu lado, mira, no tiene cara de zombie, ¿verdad? Tú no eres. Pero es verdad, en el cristianismo evangélico, miren ustedes, dicen las estadísticas que en el Perú el 12% son evangélicos, cristianos evangélicos. Entonces, más o menos son como unos 4 millones de cristianos evangélicos en el Perú. Pero ¿cuántos están en actividad? Son porque confiesan religión católico, no soy católico, no. Evangélico, marca. Pero realmente son personas que honran al Señor, que congregan, que sirven al Señor.
La historia del Perú cambiaría si esos 4 millones de peruanos realmente nos metemos a fondo con el Señor, para honrarlo al Señor, para bendecirlo al Señor, para poder trabajar y no por gloria humana u orgullo denominacional, para marcar que en los destinos de la libertad de Trujillo, una iglesia se puso de acuerdo para hacerle el templo más grande al Rey de Reyes, señores y señores, en todo el norte del país. Poner el nombre del Señor. Miren, hemos puesto el nombre de Adulán, lo ha puesto la gente en los mismos taxi drive, creo, que le dicen, Adulán, sí. Lo hemos puesto sin quererlo, pero poner el nombre de Dios en la ciudad, a causa de que tú te comprometas con Dios en darle a Dios la primera cosa, la prioridad. Nosotros tenemos que hacer que se estremezca la tierra y quebrar las rocas, levantar los muertos, y la gloria de Dios está aquí, como decía en esa canción, que tu gloria venga sobre mí. Seamos de repente en cierta forma, entre comillas, egoístas o personalistas. Yo no sé si mi mujer se quiere levantar en la gloria de Dios, pero yo lo hago, porque una vez que yo me levante bien, a ella de las mechas la levanto. O la levanto yo, o se la levanta el diablo, pero alguien la va a levantar esa mujer. Y lo mismo la mujer para el hombre, ¿no? Ahí de la panza lo agarras y lo traes. Estás muy panchonudo, le dices. Tú tienes que venir al Señor, tienes que hacer algo que el otro día escuchaba, lo anoté y me olvidé de traerlo, del pastor Joel Austin. Te da cinco consejos, dice, ¿no? Que esto hay que tenerlo presente. 5 consejos para que pueda uno usarlo en su vida. Uno de ellos, no muy espirituales, pero sí tiene que ver también con la parte espiritual. Uno de ellos, el primero, es levantarte temprano. Ay, pero son las 9 de la madrugada. Y es que mi bebé de 40 años todavía está descansando. Ha llegado tarde atrás. Sí, ¿por qué había llegado tarde? Levantarse temprano. 2, hacer algún tipo de ejercicio. ¿De acuerdo? Poder salir, caminar, en el último de los casos, poder hacer ejercicio. Otro consejo que daba también, ¿cuál es? El poder comer bien, comer saludable, porque nuestro cuerpo es prestadito por el Señor. Comer saludable y no estarse endilgando de papitas light, de chistris, de la hamburguesa, el chicharrón, de la calle, de las moscas fritas. No estar comiendo esas cosas. Después uno está quejándose y llamando ambulancias. Cuarto punto decía que era el poder también nosotros tener tiempo con la familia, una cosa de esas. Y el quinto no recuerdo muy bien, pero lo voy a publicar. Pero son 5 consejos que son buenos y que tenemos todos que practicarlo. Todos tenemos que asumirlo, porque es para nuestra vida, es para nuestra familia. Y nosotros tenemos que cuidar lo que somos, lo que tenemos. Y si tú lo que tienes también es parte del Señor, cuánto mejor todavía para que tú glorifiques al Señor. Nosotros tenemos que, volviendo a nuestro tema que hoy día hemos tratado, nosotros tenemos que ver que el velo ya no está interpuesto entre ti y el Señor. El velo era el pecado, y tu pecado Jesús lo arrebató y lo llevó a la cruz, y se hizo pecado Él por ti y por mí, para que nosotros podamos ir al Padre, a hablar con Él cada día y poder nosotros declarar en fe y por nuestros labios las cosas que no son como que son, pero en obediencia, en sujeción al Señor. Y que las rocas se quebrarán, los sepulcros de los cristianos muertos en vida se levantarán y también honrarán al Señor. Tú eres ese llamado de Dios para que su gloria permanezca entre nosotros y que cambiemos nosotros la mente, los pensamientos y la ciudad de la historia. Amén.